¿Usted ve las mañaneras? ¿Le gustan? ¿Sí o no? Sobre eso platicaremos hoy aquí en La Trinchera. Estimada Lidia, bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues ahora invitamos a Lidia. Ella es una periodista que ha cubierto las mañaneras. ¿Cierto, Lidia? Así es, sobre todo las de Andrés Manuel López Obrador, que ya tiene un año que se fue de la vida pública, pero se quedó su formato con Claudia Sheinbaum. Y a ver, cuéntanos un poco, Lidia, porque las mañaneras pues son un fenómeno en términos de comunicación. Hay una discusión sobre si López Obrador fue el primero que implementó este modelo. Yo creo que no fue el primero, pero sí hizo adaptaciones muy interesantes. Pero ¿cómo vive una mañanera alguien como tú que pues tenía que cubrirlas, tenía que salir temprano y que tenía enfrente, digamos, hay que decirlo, pues a uno de los líderes más importantes de este país, ¿no? ¿Cómo las vivías tú? Es un ejercicio, o era un ejercicio muy interesante, sobre todo porque te daba la oportunidad de intentar cuestionar al presidente de la República. La verdad es que no había línea, tú como periodista podías llevar tus propias preguntas, levantar la mano y sí, al principio se peleaban muchísimo los primeros lugares, porque de ahí salía el 80% de las preguntas. Entonces, si López Obrador te veía que estabas enfrente, era muy fácil, te señalaba, claro, y pues ya te daba la oportunidad de preguntar. Hay cosas que él, por su estilo, pues solía responder a medias, entonces hasta a veces tus jefes te tenían que decir, se te está yendo, ¿no? Vuélvele a preguntar para que no se te vaya, pero era un personaje pues que respondía ampliamente cualquier cosa. Y pues a diferencia de Claudia, que ella, por ejemplo, la presidenta te puede decir no, o que lo responda el gabinete de seguridad, por ejemplo, ¿no? Son estilos diferentes. Y eso sí, había que llegar muy temprano, o sea, con López Obrador... Era muy madrugador siempre. Sí, no, y además, como se peleaban los primeros lugares, había gente que llegaba incluso un día antes a hacer fila, hasta que se implementó ya como un sistema de tómbola, digamos, entonces ya no valía la pena llegar tan temprano. Oye, pero dices tú cuestionar, o sea, ¿realmente sí cuestionaban al presidente? Desde acá afuera daba la impresión pues de que eran preguntas muy a modo, ¿no? Depende, porque hay periodistas que tienen la formación periodística y que saben que uno de los roles del periodismo es cuestionar al presidente de la República, y ahora pues hay los que se conocen como los comunicadores digitales, que ellos pues en realidad no, sí notas claramente la diferencia. Un periodista puede llegar y preguntarle sobre algún tema de la actualidad, algún, por ejemplo, acto de corrupción, información incluso, ¿no? Y un comunicador digital, no, generalmente llevan pues peticiones, llevan hasta son como un poco barberos o aduladores con el presidente de la República o la presidenta. Oye, pero dices tú que no había línea, ¿no hay línea? O sea, desde acá afuera parecía como que eran preguntas, insisto, a modo, en las que pues realmente no había un cuestionamiento al presidente y que el presidente acababa diciendo pues lo que él quería, ¿no? Así es, porque pues depende de lo que él quisiera manifestar en ese momento, pero tu labor como periodista sí es insistirle para que te dé la información. Y se podría decir que entre reporteros notábamos como cierta preferencia en ocasiones a que el presidente le diera la palabra a los comunicadores digitales, o sea, ya los ubicaba, sobre todo cuando había temas que ya sabíamos que no iba a querer que se le preguntara y solía hacer mucho tiempo. Entonces, una pregunta podía tomarle hasta 15 minutos en responderla y decíamos, a ver a qué hora, ¿no? E incluso entre periodistas teníamos como un chiste de no hay nota, y alguien decía, son 8:30, recordando que su conferencia empezaba a las 7 y decían, no me he persignado. O sea, imagínate, porque no había nota, ¿no? El presidente se alargaba, las preguntas que le hacían no daban materia para notas periodísticas. Oye, pero a ver, veo que haces una distinción entre el periodista y el comunicador digital. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Pues mira, pueden ser incluso desde los propios objetivos que cada uno tiene, ¿no? Un periodista, mira, hay... Tú eres una periodista, eso me queda claro. Sí, la formación, ¿no? Pero te iba a decir que, por ejemplo, a todos nos pagan por hacer preguntas, porque hay quienes decían, es que solamente hay gente que van y que le pagan para intentar preguntar, pero yo digo, yo como reportera, a mí una empresa... ¿Te refieres a tu medio? Claro, no, la presidencia. No, la presidencia no. Entonces, pero sí supe de algunos ejercicios de compañeros que buscaban o algún compañero que fuera a la conferencia matutina para intentar presentar una pregunta al presidente. No importaba la respuesta que diera, lo importante era que se le respondiera o que se planteara esa pregunta y pues te daban ahí un dinero. O sea, lo sé porque a mí me dijeron, ¿sabes quién puede ir a preguntar? Y me decían, si tú consigues a alguien, te podemos dar, no sé, por ejemplo, unos 8,000 pesos y tú ya le pagas a esa persona y tú te quedas con la diferencia. Pero, por ejemplo, como periodista, generalmente ya llevamos como temas para preguntar
y no te prestas como a esta situación. O sea, me estás diciendo que no tiene que ver con la presidencia, sino que había comunicadores digitales que a lo mejor si alguna persona, alguna agrupación quería incluir algún tema, les ofrecían dinero. Había para un rumor de pusieran. que antes decían que el vocero presidencial, Jesús Ramírez, era el que les decía a ciertos comunicadores digitales que presentaran tal pregunta, ¿no? Esto yo no lo confirmé, pero la otra parte sí. Hay empresarios, por ejemplo, o ciertas organizaciones que quieren que se plantee una pregunta y, como les decía, con que se plantee, y no importa lo que el presidente responda, por lo menos ya escuchó, o sea, ya le va a hacer ruido, ya va a generar algo, y si responde a su favor, pues mucho más, ¿no? Lo que pasa es que lo que se hablaba en las mañaneras o se sigue hablando, pues controla la agenda. Bueno, es parte de la agenda mediática, ¿cierto? O sea, ¿qué tanta influencia tú como periodista le ves a esa parte? Es decir, realmente, digamos, ¿en qué porcentaje lo que se decía en la mañanera de López Obrador impactaba en los medios? Inmediatamente sí, porque todos los medios de comunicación siguen a la conferencia de prensa y a partir de ahí, por ejemplo, empiezan a cambiar sus portales, ¿no? López Obrador, ni siquiera tenían que ser anuncios. Tendrían que ser, por ejemplo, respuestas. No sé, aprobaron una ley que no le gustó y decía, cámbienla. Inmediatamente los medios de comunicación pues lo subían a sus portales. Pero la mañanera, al ser un ejercicio matutino y con un día que transcurren muchísimas cosas, no todo llegaba a portadas impresas de los medios de comunicación. O sea, no todo tiene un impacto real en los medios. O sea, desde tu trinchera, ¿dirías que estamos sobrevalorando la influencia de las mañaneras? No creo, porque al final de cuentas lo que dice el presidente sí o sí es nota. O sea, así sea una postura nada más para decir no, o sí, o para algo más, sí es importante. Y de hecho, hay varios medios de comunicación en general que decían, es que ya no hay que cubrirlas porque no da nota o así. Pero todos regresan a cubrirla. ¿Por qué? Porque sí o sí lo que dice el presidente... Casi como una obligación. Exactamente. Y he visto que hay ejercicios donde dicen, no la vamos a cubrir y vemos si después rescatamos algo, pero todos vuelven a caer en cubrirla en tiempo real, porque lo que dice va a tener que Oye, salir. pero también las mañaneras, digamos, no todas eran como muy interesantes, es decir, tú dirías que hay mañaneras muy memorables, otras que no te acuerdas porque no fueron memorables o son inolvidables. O sea, ¿cómo era esa intensidad, digamos, en el manejo de López Obrador? Porque parecían todas muy importantes. Tú como periodista lo que quieres es nota, ¿no? Claro. O sea, quieres sacar ciertas citas para que puedas hacer una nota periodística. Claro. Sin embargo, habían conferencias donde no había absolutamente nada, o sea, nada, porque López Obrador era muy reiterativo, mucho, y más allá de las clases de historia, podía volver a atacar a cierto grupo empresarial, a cierto partido político. ¿Dirías tú que era la mayoría de las conferencias? Pues sí, es un gran porcentaje, y aquellas que eran muy esperadas es cuando seguía algo importante en el país. ¿Como cuál? ¿Te acuerdas alguna? Sí, por supuesto, por ejemplo, cuando fue el Culiacanazo, todo mundo quería preguntar, ¿no? Tipo de conferencias. O cuando, por ejemplo... Y resultaba interesante ver qué decía. ¿Qué decía? O, por ejemplo, cuando a su hermano lo habían captado en un video recibiendo un sobre con dinero y que él dijo que en realidad era aportaciones para el movimiento, también. O se veía incómodo, por ejemplo, cuando sucedieron estos casos de presunto pues, conflicto de interés con sus hijos, ajá, el que tenía su casa en Houston, también se veía un poco incómodo el presidente. Ya lo sabías distinguir, o sea, decías... ¿Sí lo veías incómodo? O sea, sí, muchísimas veces. Tú ya lo seguiste mucho tiempo. Sí, se llegaba a poner incómodo y ya yo creo que lo hacía hasta como meterse con el estilo del medio de comunicación. Solía decirte, ¿de qué medio de comunicación eres? Y ya le decías y decía, con razón, ¿no? O solito incluso desprestigiaba. O sea, él, según tenía este respeto de, no es contigo compañero, es con tu medio de comunicación. Sí se ponía incómodo por algunas cosas que a él no le gustaban. Otras, pues siento que tenía esta habilidad para... sacarse de la manga, que eran pues campañas en su contra, que de hecho tenía mucho esta frase de que ningún presidente había sido tan golpeado como él, ¿no? Porque decía que tenía todos los medios en contra. Muy bien, y a ver, vamos a ir cerrando, pero a ver, vamos a intentar respuestas breves, ¿vale? Desde tu trinchera, ¿era más entretenida una mañanera de López Obrador o de Sheinbaum? De López Obrador. ¿Por qué? Porque te daba desde contexto histórico, él hacía bromas, o sea, hay tantos momentos memorables
de él como de su detente, que estábamos hablando de una pandemia, se ponía a cantar, hizo pues una lista de canciones, sacaba su pañuelito blanco, te daba clases de historia, o sea, era un personaje. Pero eran más breves, o sea, Claudia Sheinbaum es más breve, más precisa, digamos. No duran 4 horas las mañaneras. No, ¿cierto? no duran 4 horas, pero no a todo responde. Entonces, al no responder, te quedas como periodista con ganas de, o sea, respóndame por favor. No. O sea, López Obrador respondía a todo. Prácticamente a todo, prácticamente. Sheinbaum no, Sheinbaum no. ¿Cómo responde Sheinbaum? ¿Cómo da Sheinbaum un no, digamos? No, así, o ya no voy a opinar de eso, por ejemplo, o eso lo responde el Gabinete de Seguridad, o pedimos que vengan a la conferencia y le expliquen, pero no abunda. Entonces tú como periodista quieres, o sea, estás un poco aferrado a que te dé esta información que necesites, porque además generalmente se le preguntan sobre temas coyunturales, ¿no? No les estás preguntando qué va a hacer en sus vacaciones. Son temas que importan al país y hay veces que no quiere. ¿Pero Claudia tiene alguna ventaja sobre Obrador en las mañaneras? Es más respetuosa con los compañeros periodistas, porque López Obrador no es que se metiera contigo como periodista, pero sí soltaba varios calificativos hacia la prensa. Claudia Sheinbaum es más respetuosa. De hecho, ya ven que quitó esta sección de ahora es el quién es quién en las mentiras, el detector de mentiras. Sí. Y pues nada más, o sea, no intentan como calificar a un medio de comunicación que está mintiendo, solamente dicen que es mentira, ¿no? ¿Quién has visto más incómoda, Claudia Sheinbaum o Obrador? Yo creo que a Obrador, porque Claudia Sheinbaum pues hasta ahora no se le conocen prácticamente escándalos y a López Obrador tenía que responder por sus hijos, por ejemplo, por gente por su familia, o sea, primos, hijos y también por supuesto por el mismo partido. Creo que Claudia ha tenido que responder por externos, ¿no? O por el partido, pero ella hasta ahora, su familia no la han tocado. Sí, como que está más blindada en ese sentido. Muy bien. ¿Te gustaría regresar a las mañaneras de López Obrador? Que si me gustaría que regresaran. Sí. Sí, eran más entretenidas. Como periodistas, la mayoría dice que no, porque estas son más breves, entonces En términos de trabajo es mejor. Es mejor, sí, terminas más rápido tu conferencia de prensa, la cubriste, sus respuestas son mucho más breves, ya. Y López Obrador, es más, teníamos la complejidad de que en una respuesta de 15 minutos había nota y a veces no la habías identificado, porque pues fue tan grande, tan extenso que se te perdió. Pero realmente decías que aprendías en las mañaneras de Obrador, dices tú que hablaba mucho de historia, ¿no? Un poco, porque luego ya uno se aburría, decías, ay, otra vez va a empezar con Madero o con Benito Juárez, porque explicaba mucho, por ejemplo, este asunto de lo que me hizo lo que Benito Juárez, te explicaba que Benito Juárez se quedó dormido y cómo surgió, por ejemplo, esta frase. Eran cosas que ya escuchabas. De hecho, en sus informes de gobierno todos decíamos, es una mañanera pero largota, ¿no? Y sin preguntas, porque pues era algo similar. Claro. Estimada Lidia, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues así son las mañaneras. ¿Usted las sigue viendo? Cuéntenos en los comentarios. Esto es La Trinchera. Hasta la próxima.